Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Libra. Mi queridísimo Libra, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Libra, comenzamos con el trabajo. Ya sabes que te daré también una serie de mensajes a lo largo del vídeo. Libra y el trabajo. Vamos a ver. Libra, está pasando algo dentro del trabajo. Hay mucha... no hay esa seguridad que había antes. Hay una amenaza dentro de la empresa, Libra. Hay algo que posiblemente tú te estés dando cuenta ya, te esté generando una confusión. Pero si ha de pasar algo aquí negativo, pasaría dentro de 3 meses. Yo te lo digo, Libra, por si tú quieres ir mirando otras cosas, buscando otras posibilidades. Los Libra que no tenéis trabajo, os veo como comenzando algo, pero es como preparándote para un trabajo, ¿bien? Es lo que yo estoy viendo. No es un trabajo, es preparándote para algún trabajo. Los Libra que tenéis un negocio, me están hablando de una pérdida de dinero, que os van a pedir un dinero, Libra. Tenéis que tener cuidado con esto, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos con Libra y tu economía. Tu economía va a ir evolucionando poco a poco, dice, pero hay algo, un dinero en concreto que tú estás esperando, Libra. Me sale mucha pelea con ese dinero y aún así, dice, si llega la mitad de ese dinero, una parte de ese dinero, Libra. Todos los que estéis esperando otro tipo de cosas como dinero relacionado con vivienda y demás, dice... Si tú quieres vender una vivienda, no te quedes, no te vengas abajo, porque esta primera persona que sale parece muy interesado o interesada en este caso, y si finalmente no se la queda, no te preocupes, porque 2 meses después sale una persona que sí se quedará con esa vivienda. Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Libra que estáis solteros. Vamos a ver, Libra que estáis solteritos. Bueno, os veo en un momento de tu vida que parece que esto es necesario pasar por él, un momento de soledad, ¿vale? Pero después de este momento de soledad, que me imagino que muchos de vosotros ya lo habéis pasado, y si llega el amor verdadero, vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver, mi queridísimo Libra, que estáis solteros. El momento de aislamiento que yo veo, ¿vale? Lo veo necesario. ¿Por qué? Porque habéis estado mucho tiempo ilusionados con una persona que está en otro lugar. Luego resulta que esta persona, pues parece ser que tenía a alguien más. Bien. ¿Por qué es necesario esto? Es necesario curar, Libra. Entonces, si ya habéis pasado por esto, dice, la persona que llega a tu vida es un poco mayor que tú y es una persona que trae buenos sentimientos, ¿vale? Trae buenos sentimientos y también es una persona que está dispuesto o dispuesta a cambiar su vida. O sea que si está en otro lugar, dice, no hay un problema, porque esta persona cambiaría su vida en un futuro. Bien.
Cuando tú conoces a esta persona, Libra, yo quiero que tengas en cuenta que serán necesarias y las vas a tener comunicaciones con una persona del pasado. Comunicaciones con una persona la cual a ti te ha ofrecido una relación oculta. Resulta que te viene ahora con el cuento de que hay una separación. Cuidado con esto, Libra. Cuidado con esto, ¿eh? Vamos a seguir. Seguimos, Libra. Que estáis solteros. Esta persona que llega a tu vida, dices, es una persona que alguien relacionado contigo la conoce o lo conoce. Pero es una persona que ha vivido mucho tiempo en otro lugar. Quizás tú en algún momento de tu vida hayas visto a esta persona en algún lugar, porque no me sale como si fuera alguien desconocido totalmente para ti, aunque no has tenido nada con esa persona, así lo están indicando, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Libra, que estáis solteros. Has estado mucho tiempo empeñado en que esta persona con la cual tenías una relación oculta era la persona indicada, era la persona. No existía otra persona posible de cara a futuro, pero este pensamiento da un giro inesperado a raíz de que entre esta persona en tu vida, Libra. Ya me contaréis. Libra, que estáis solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados, los que estáis en convivencia y Libra que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay que dejar pensamientos atrás en el pasado y pensamientos que tienen que ver con ex. Muy importante. Pensamientos que tienen que ver con ex. Dice que uno de los dos no se ha entregado todavía a la relación de forma abierta, ¿no? O no se ha entregado del todo. Y que todavía esta relación tiene que dar más de sí. Que no se ha dado todo. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir, Libra. Casados, en convivencia y novios. Vamos a seguir con estas. Vamos a ver. Alejamiento de una persona que ha estado inestabilizando a uno de los dos. Dice, esta persona se aleja de vuestra vida y posiblemente sea para siempre, ¿eh? Libra, esto es muy importante para la relación. Dando paso a que esta relación se consolide aún más. Entonces, si ha habido algún tipo de persona o de tentación en un pasado, dice, esta persona se aleja de vuestra vida y vosotros seguís vuestro camino con la persona con la cual estáis. Dice, llega un momento también de conclusión para uno de los dos. Y es que hay algo en común que vais a tener. Me hablan de algo en común, ¿no? Que, en cierto modo, os une aún más. Y es como tener claro uno mismo que no me planteo otra vida, ¿no? Como que no me planteo otra vida con otra persona. En el tema de demostrar los sentimientos y demás, o de vivir la relación más plena que ha salido en un principio, que esta relación todavía tiene que dar mucho más de sí. Dice, hay acercamientos por momentos y parece que la persona se va a soltar, pero hay algún tipo de miedo que aquí bloquea a esta persona, Libra.
Que esto no quiere decir que haya terceras personas, ni mucho menos, que lo que hay en realidad es algún tipo de bloqueo. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Libra. Casados, en convivencia y novios. Hay que acercarse a la persona de otra forma. Dice, no se están cogiendo, no se está usando las herramientas indicadas para acercarse a la persona. Entonces dice, hay que utilizar otra forma porque hay algún tipo de miedo o de bloqueo. Hay un viaje que vosotros tenéis pendiente, Libra, o que queréis hacer. Bien, dice, este viaje se va a hacer. Este viaje se va a hacer. Vamos a ver qué más. Quiero ver aquí una cosa, Libra. Hay sentimientos verdaderos en esta relación, Libra. Lo que yo estoy viendo aquí que hay muchos sentimientos verdaderos. Hay mucha gente que habla de vuestra relación, que especula, que... ¿Qué te digo yo? La gente habla gratuitamente. Pero la verdad es que hay sentimientos verdaderos, y esto es en lo que nos tenemos que centrar en este caso. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra, casados, en convivencia y novios. ¿Hay alguien que le gustaría poner a prueba esta relación? ¿Se puede llegar a poner a prueba? Sí. ¿Pero qué conseguiríamos con poner a prueba la relación en este caso? Dice, la mentira no triunfa. O sea que en este caso fortalecería la relación, Libra. Bien. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Libra, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Libra, y tu mensaje especial del amor. Los caminos los tienes abiertos, Libra, Déjate llevar por lo que sientes, por la pasión, sobre todo por la pasión. Me hablan mucho de pasión y déjate al lado otras cosas, que el amor verdadero llegará. Bien, vamos a seguir. Mirad, este mensaje yo lo interpreto mucho porque hay personas, y esto es real como la vida misma, que miran antes la estabilidad que le pueda aportar esa persona antes que lo que sienten por esa persona, Entonces este mensaje es muy directo en ese aspecto. Vamos a seguir, seguimos, Libra, con tu salud. Vamos a ver tu salud y después vamos a ver otro mensaje para ti, Libra. El riego sanguíneo me está marcando mucho, Libra. La presión. Cuidado con eso, hay que prestarle atención. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a ver tu mensaje general que te dice, Libra. Vamos a ver. No tomes decisiones antes que tus enemigos. No lo hagas. Déjalos que actúen ellos como crean conveniente y entonces después tú tomas decisiones. Ese es el mensaje que te dan, Libra. Cada uno que lo aplique a su historia. Te voy a dar un número, Libra, el número 32. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje espiritual maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Libra. Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.